Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Todo se aclara. Fíjense que hoy vamos a iniciar, yo creo que una serie de varios programas para tratar de conocer, informar, aclarar, compartir una historia de nuestro país, pero también una historia humana dramática, trágica, a veces inexplicable, a veces inentendible, que tiene muchas aristas, tiene muchos ángulos, y me refiero a la historia no solamente de la isla de Clipperton, Isla de la Pasión o Isla de Médanos, que son tres de los nombres con las que ha sido conocida. Actualmente se le ha quedado el nombre, digamos, oficial de Clipperton, pero con estos tres ha sido conocida. ¿Qué es la isla de Clipperton? ¿Dónde está la isla de Clipperton? ¿A quién le pertenece la isla de Clipperton? Y sobre todo, ¿qué historias humanas guarda la isla de Clipperton o Isla de la Pasión? Este último nombre es el que muchos han elegido por todo lo que ocurrió en esta parte del Pacífico, en esta isla, que es un atolón, es decir, una isla, pero que es el producto de una erupción volcánica, es decir, es el cráter de un volcán que formó una isla, pero en cuyo centro está una laguna salobre que antes tenía comunicación con el mar, pero las formaciones coralinas lo fueron cerrando y realmente tiene poco territorio transitable, vamos a decir así. Son aproximadamente como franja de 100 metros de playa alrededor. Es una isla que tiene 6 kilómetros cuadrados. En su parte más ancha son 2 kilómetros, que equivale, para los que estamos en la Ciudad de México y tenemos una referencia, digamos, por las colonias, y pues más o menos de Félix Cuevas e Insurgentes al metro de Insurgentes, digamos. Esa vendría a ser la distancia longitudinal de esta isla de Clipperton, y de ancho, pues más o menos de Insurgentes a Tlalpan, vamos a poner así. Esta es la isla de Clipperton. Y esta isla de Clipperton, que algunos la ubican dentro del complejo de las islas Revillagigedo, no obstante que está bastante lejitos de la isla Socorro, digamos, una de las más cercanas a la isla de Clipperton, la ponen dentro de las islas Revillagigedo. Está, pues, más o menos en un área, claro, bastante retirado, pero también por las Islas Marías, está más o menos en este lugar. Y fue una isla que la conocieron los primeros navegantes españoles en el siglo XVI, 1500 algo, en un par de viajes, y le pusieron de médanos porque veían que eran solamente médanos, era lo único que veían, no se veía más. Pero posteriormente, en otros viajes, hay otros navegantes europeos que también la avisoran y dicen descubrirla, pero pues ya había sido descubierta, digamos, por los españoles y habían tomado posesión de ella, entonces pasa a ser propiedad de la Nueva España. Una vez que México se independiza, pues todos los territorios que eran de la Nueva España pasan a ser territorios del México independiente. Guadalupe Victoria mismo manda hacer un mapa y ahí está reconocida esta Isla de la Pasión o Isla de Médanos o Isla Clipperton. En fin, esto lo estoy dando nada más como preámbulo para ubicarnos. Es una isla que a partir del siglo XIX empieza a ser disputada, sobre todo por una riqueza tangible y que estaba ahí y se recogía, que era el guano que los pájaros bobos depositaban ahí en cantidades industriales, toneladas. Y este guano está compuesto por fosfato de cal mismo que se usaba ya desde los años 30 del siglo XIX, 1835-36, como fertilizante para las tierras que habían sido sobreexplotadas en muchos territorios. Inglaterra, el primero, Estados Unidos también, y que se conseguía sobre todo en las islas del Perú. Clipperton viene a ser entonces otro enclave, digamos, de riqueza de guano, y por ahí viene la disputa. Clipperton es un pirata que usaba este atolón porque entonces tenía comunicación con el mar, se podía ingresar hacia
la laguna o al lago que tenía y lo usaba como refugio. Porque seguramente ustedes se preguntaban, bueno, ¿y de dónde le viene el nombre de Clipperton? Bueno, esto es nada más como introducción, como prólogo, porque quiero presentarles a ustedes a una descendiente de uno de los protagonistas de la historia de Clipperton o Isla de la Pasión. Está conmigo la señora presidenta, además, de este proyecto Clipperton, Gabriela Guzmán Arnaud, que también se conoce como Gabriela Arnaud. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, al contrario, Mario. Feliz de estar aquí. Pues di esta introducción, Gabriela, para ubicar más o menos a nuestro auditorio de qué es de lo que vamos a hablar y proceder a la historia humana y también, bueno, algo de la historia política, de la historia social, de la historia económica de esta isla. Tú eres bisnieta. Así es. De el capitán Ramón Arnaud Vignon. Así es. De origen francés, mexicano. Sus padres eran de origen francés los dos. Él nace en México, en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y él se convierte en el protagonista de esta historia. ¿Quieres comenzar tu relato diciéndonos qué pasa con la isla Clipperton? ¿Cuál es la relación con tu bisabuelo, con tu antepasado? Y ir de ahí tejiendo toda esta historia que yo creo que va a ser muy atractiva, fascinante. Muy bien. Bueno, pues te comenzaré contando que mi bisabuelo, como te dije, era hijo de franceses. Sin embargo, él tiene desde muy pequeño la intención de pertenecer al ejército mexicano. Sus padres le habían inculcado el amor a México, que era la patria donde él nació. Y resulta que él no puede entrar a estudiar al ejército como él hubiera querido al colegio militar, porque su padre muere cuando él era muy pequeño, cuando era un niño. Y parece que el administrador de los bienes no lo hizo muy bien. Exactamente, el administrador de los bienes no sabemos muy bien si lo dilapidó o lo maladministró. O se lo hizo propio, ¿no? No lo sabemos muy bien, pero sabemos que, bueno, pues los dejó en una situación muy precaria. Y entonces él tiene que entrar al ejército como soldado raso, o sea, desde abajo, sin... Por no poder estudiar. Por no poder estudiar en el colegio militar. Esto lo que consigue es que él realmente al principio estuviera en una situación muy complicada para él. Él se sentía mal, vulnerable, realmente. Él dice que había cierto desprecio hacia él por parte de los demás soldados. Y curiosamente era precisamente porque él era blanco, era lógicamente... Claro, con rasgos europeos. Con rasgos europeos, y entonces pues lo veían, curiosamente, lo hacían a un lado por tener unas características ahora, distintas. Le hacían bullying o lo hostigaban. Exactamente. Él tiene que aguantar toda esa situación y en un momento dado, pues muy jovencito, ¿sí? No tenía ni 20 años, él era muy joven, y en un momento dado él piensa, bueno, pues yo deserto de esto porque la verdad es que ya no puedo más. Sí, no, pues me imagino que aguantar todo el hostigamiento no debe ser fácil. Claro. Entonces decide simplemente irse. Lógicamente lo que pasó es que pues van y lo persiguen, ¿no? Porque él había desertado del ejército, ¿no? Claro. Cuando lo encuentran, que se había ido a su ciudad natal, a Orizaba, pues lógicamente tiene que pagar un castigo, ¿no? El castigo, pues, es estar preso un tiempo y posteriormente, cuando pasa el tiempo del castigo, pues él sigue con la decisión de ser militar a pesar de todo aquello que le había pasado, ¿no? Sin embargo, ahora lo ve con otra visión, ¿no? Ahora está más comprometido, quizás tiene menos miedo, ya sabe a lo que va, ¿no? Y ya tiene menos inmadurez, vamos a decir. Claro. Aún así era muy joven, te estoy hablando de un chico de 19, 20 años, ¿no? Bueno, sigue adelante y a los 21 años él recibe su primer ascenso a sargento primero y él entonces empieza así ya lo que es su carrera militar. Una pausa nada más. Vamos a ubicarnos en el tiempo. Sí. ¿Él nace en qué año? En 1875. 1875 quiere decir que estamos hablando ahorita alrededor de 1894, 1895, que estamos en el periodo porfirista. Porfirio Díaz está, digamos, en el pináculo de su régimen.
¿no? Así es. Para ubicarnos. Sí, así es, sí. Bueno, pues siguiendo con el relato, empieza así su carrera militar, lo empiezan a enviar a distintos lugares para, pues, hacer las actividades militares que le corresponden. Sí, porque incluso participó en la revuelta contra los mayas. Los mayas fue una de las... una de ellas, sí. De las campañas en las que participó. Sí, así es. Y bueno, ya siendo mayor, estamos ya hablando de 1906, ya para concretarnos al tema de Clipperton. Él en ese entonces tenía 27 años de edad ya, tenía mucha experiencia ya como militar y resulta que en unos años antes, en Estados Unidos, había habido una noticia muy importante para México que sale en el periódico El Herald de Nueva York. Resulta que esta noticia nos dice, en la isla de Clipperton va a ser comprada por británicos, pero se la van a comprar a los americanos, a Estados Unidos. Sí, o sea, te estaban dando por hecho que Clipperton le pertenecía a Estados Unidos. A los Estados Unidos. Exactamente. Y entonces resulta que cuando de esto se entera la embajada mexicana en Estados Unidos, vienen rápidamente, enteran a Porfirio Díaz de lo que está sucediendo y Porfirio Díaz envía una fragata mexicana, que es el Corrigan, lo envía a Clipperton pues para que vean qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con el coronel Ábalos. El barco es el Demócrata, el Demócrata, que está mandado por el capitán Genestra. Ajá. Y estamos hablando de 1897, ¿sí? Entonces, el barco El Demócrata llega a Clipperton para ver qué es lo que está pasando y resulta que se encuentra que la bandera de Estados Unidos está izada en Clipperton. Sin embargo, al contrario de lo que ellos pudieran haber imaginado, solamente había 3 personas en Clipperton. No había más. Estas 3 personas eran un americano, un alemán y un británico, que eran los que representaban a la compañía de guano. Y eran los que estaban explotando el guano en Eran trabajadores. Eran trabajadores. No eran ni militares, ni funcionarios, ni nada, ¿no? Y resulta que pues los mexicanos les invitan a que salgan de la isla y les dicen: la isla es mexicana, ustedes qué están haciendo aquí. Ellos dicen: bueno, nosotros nos vamos, nosotros no vamos a entrar en discusiones, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer una pausa. Sí. Vamos a continuar después de unos segundos. Un poco de paciencia, amigos. Lo mejor todavía no llega. Este es apenas para abrir boca, como se dice. En un momento regresamos. Correo electrónico todoseaclara@imer.com.mx. Contáctanos en los teléfonos 5604-7926 y 5604-8229. Usted escucha Todo se aclara con Mario Díaz Mercado. Esto es Todo se aclara con Mario Díaz Mercado. Bien, pues regresamos con Gabriela Guzmán Arnaud, descendiente del capitán Ramón Arnaud Vignon, que inicia esta aventura dramática, trágica en la isla de Clipperton y que es de lo que nos vamos a enterar. Estamos pues en que en el periodo porfirista se publica en Nueva York, en el Herald de Nueva York, una noticia en donde aparentemente ellos dicen que Inglaterra quiere comprarle esta isla a los Estados Unidos y entonces la embajada preocupada manda una notificación al gobierno de México y Porfirio Díaz toma cartas en el asunto enviando a una fragata, el Demócrata, para ver cómo está el asunto y verificar que la isla de Clipperton sea mexicana. No verificar, sino asentar que la isla es mexicana. Ven a 3 individuos que están ahí trabajando para una compañía de guano y salen entonces. Así es. Pues sí, llegan y les dicen que lógicamente tienen que desalojar. Realmente resulta una acción muy interesante el desembarco de la gente del Demócrata en Clipperton, porque hay que decir que Clipperton, como tú decías muy bien, es una isla, un atolón coralino. Esto quiere decir
que está rodeado de arrecifes y al mismo tiempo también tiene alrededor 3 filas de olas gigantescas, que estas olas lo que hacen es que golpean a cualquier lancha, a cualquier embarcación pequeña. A cualquier cosa que se meta, porque también a los individuos, Sí, y los puede estrellar contra las rocas y matarlos. Y los estrella. Entonces, desembarcar en Clipperton no es nada fácil, ¿sí? Entonces, esta gente del Demócrata le cuesta muchísimo trabajo desembarcar. De hecho, el primer desembarco que hacen, pierden a la mayoría de las personas que iban ahí. Tienen que hacer un segundo desembarco donde uno de los soldados decide que como también la lancha no llegaba a tierra, pues él decide ponerse la bandera mexicana en la boca y empezar a nadar hacia la isla, pero resulta aquello tremendo porque viene siendo perseguido por una serie de tiburones. La isla además es rica en fauna marina y entonces hay una gran cantidad de tiburones también. Entonces el pobre hombre llega a la tierra de la isla de Clipperton, pero totalmente maltrecho, ¿no? O sea, lo habían mordido, estaba cansado, todo lo que te puedas imaginar, pero sin embargo él lo que tenía era la intención de llevar la bandera mexicana para poderla izar en la isla Clipperton. Ya. Y así porque anteriormente había habido, como bien dices, una intención de ir, pero se perdió la bandera que llevaban, y entonces por eso tuvo este soldado que hacer esta proeza. Hacerlo de esta manera tan heroica, ¿no? Y entonces pues ya izaron la bandera mexicana con todos los honores y la bandera mexicana se queda izada. Ellos regresan a México. A estas 3 personas 2 de ellos se van, uno solamente se queda, que se apellidaba Gottman. Este hombre se queda porque él espera que su compañía de guano venga a recogerlo a él y a pues todas las cosas que les pertenecían, ¿no? Claro, porque había una serie de instrumentos ahí para poder explotar el guano, poder almacenarlo, en fin. Así es. Entonces se queda vigilando ahí. Así es. Bien, pero ya se iza la bandera mexicana, es decir, el pabellón mexicano está ahí. Estamos hablando, recuerden ustedes, de finales del siglo XIX. 1897. 1897. ¿Sí? Lo que sucede entonces es que lógicamente México ya se hace cargo de la situación, le hace saber a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada Británica, a todos, que la isla de Clipperton es una isla que pertenece a México y que por lo tanto pues nadie la puede vender, ni nadie la puede comprar, ni nada, ¿no? O sea, todo lo que quieran. Pero si llegan a un acuerdo México para poder vender el guano. Exactamente, un acuerdo, incluso con una nueva compañía en 1901, que es la Pacific Phosphate Company, que es una nueva compañía que va a empezar a explotar el guano y que va a depositar una cantidad de dinero en Londres, en la legación mexicana en Londres. En Londres, mientras que se decide realmente de quién es la isla, porque aquí empieza también una situación de unos y otros quieren la isla para sí, ¿no? Los Estados Unidos dicen que la isla es de ellos, los británicos también dicen que la isla es de ellos y los franceses dicen que la isla es de ellos, y entonces empieza aquí un discutir de realmente de quién es la isla. Los americanos no hacen mucho por ello, o sea, en un momento dado sí se desisten. Se desisten y no hacen demasiado, los británicos lo mismo. Pero los franceses, ellos deciden que la isla es francesa y que van a pelear por su soberanía, ¿no? Y es entonces cuando empieza una discusión amistosa, por llamarlo de alguna manera, con México. Y México, tú sabes que Porfirio Díaz tenía una muy buena relación con los franceses, por lo tanto, no quiere tener un conflicto con Francia. Y entonces deciden poder hacerlo a través de un árbitro. En aquel entonces no existía ni la Haya, ni el derecho internacional, ni nada de estas cosas que existen actualmente, y lo que deciden es nombrar un árbitro. Ese árbitro es nombrado por Francia y ponen al rey Víctor Manuel tercero, de Italia. Y eso realmente lo decide Francia, pero Porfirio Díaz pues está de acuerdo, no le parece mal, y entonces empiezan a armar una documentación por parte de unos y de los otros para enviársela al rey y que él pues la analice y decida pues de quién es esta isla, ¿no? Por parte de México aquí hay que subrayar que quien es el encargado de investigar y hacer todo esto es García Cubas, uno de los intelectuales, historiadores, conocedor de la historia de México más connotados en la época, y que él logra pues recabar mucha de esta información desde el siglo XVI
y sirve mucho para sustentar ya el aspecto jurídico. Sí, de hecho se hace un libro con una serie de documentos, todos muy importantes. Este libro se llama La Isla de la Pasión, llamada Clipperton, así le llaman al libro que es realmente un libro muy gordo con 30 y tantos documentos, que todos ellos van a tener, y además una serie de mapas también, que el objetivo que persiguen es mostrar que la isla de Clipperton ha pertenecido a México desde que en el año de 1527 Álvaro de Saavedra y Cerón la descubre, ¿sí? Que le pone de médanos. Exactamente, ¿sí? Entonces, el objetivo de este libro, con todos estos documentos, precisamente es demostrar que la isla de Clipperton pertenece a México desde entonces, y no como muchos otros querían decir, que apenas llevaba unos cuantos años, que antes era de otros, etcétera, etcétera. No hubo ahí confusiones internacionales de que antes había sido descubierta por otras personas de otros países, ¿no? Sí, porque incluso está el almiral francés que se acerca a sus costas en el siglo XIX y sin desembarcar ni nada más dicen, pues esta isla, como Napoleón III me mandó, yo la declaro francesa, pero sin ningún sustento real, sino que estamos hablando de 1858. 58, exactamente, sí. Con este personaje francés. Sí, él es Lecoq de Queverny. Exacto. Él realmente es enviado por Napoleón para ir a decir que había descubierto la isla. O sea, esa era la intención que llevaba desde un principio. De hecho, el documento que levanta de descubrimiento, entre comillas, de la isla, lo levanta en Hawái, ¿no? La Polinesia francesa. O sea, se va hasta Hawái. ¿Por qué Las no Islas se va? Sandwich, entonces. Claro. ¿Por qué no se va a un lugar más cercano? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué no va a Estados Unidos o a México a levantar este documento, ¿no? Porque, lógicamente, Estados Unidos o México hubieran dicho, oye, no, espera, esto ya está descubierto desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Aquí tenemos que ver también, históricamente, ubicarlo. Estamos hablando 1858. Recordemos que poco tiempo después vendrían también los afanes expansionistas de Napoleón III para venir a México. Viene después la invasión francesa aquí en México, el posterior imperio con Maximiliano. Entonces, es el afán de Napoleón III por expandir sus territorios, ya que, tenía muchas propiedades ultramarinas. Francia quería explotarlo, pero también el aspecto económico del guano, que eso es muy importante, que lo tomemos en cuenta, porque, un atolón, ¿a quién le va a interesar un atolón perdido en el Pacífico? Pero es que hay, por un lado, y desde el punto de vista geopolítico también, es interesante. Esto es un antecedente. Yo quiero, amigos, decirles que existe mucha bibliografía sobre Clipperton, y lo que nos estaba diciendo ahora la maestra Arnaud relativo a este libro en donde está todo el expediente de Clipperton, está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los documentos históricos diplomáticos de la Secretaría, y se pueden consultar. Pero si no, existen también libros, y de eso también vamos a hablar. El más reciente de ellos es Clipperton, una historia de honor y gloria, narrada por Ramón Arnaud Rovira, que es el hijo de Ramón Arnaud Vignon, el capitán. Ramón Arnaud Rovira es el abuelo precisamente de Gabriela Guzmán Arnaud, que está ahora con nosotros. Clipperton, una historia de honor y gloria de Gabriela Arnaud o Gabriela Guzmán Arnaud. Esto, para abrir boca, fue el programa de hoy, porque vamos a tener otra emisión. El tiempo se nos ha acabado, pero en la segunda parte ya podremos hablar propiamente de lo que el capitán Ramón Arnaud Vignon hizo o pudo hacer o quiso hacer en su misión a la isla de Clipperton. Una historia apasionante, créanme ustedes. Territorio mexicano en esa época, territorio que debiera seguir siendo mexicano, pero de eso vamos a hablar en la siguiente emisión. Gabriela, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te invitamos para un segundo programa, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias.